Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día estoy con un amigo del canal que nos ha acompañado en varias oportunidades, probablemente ustedes lo conocen, me refiero a Douglas Pollock. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido a Contracultura, un placer tenerte aquí. Igualmente, pues Carlos, estoy muy bien y qué gusto saludarte de nuevo. Siempre Muchas gracias. En tu programa. No, para nosotros siempre es un placer poder tenerte aquí para poder aprender. Hemos aprendido muchísimo. Douglas es uno de los pocos expertos en cambio climático y lo mejor de todo que tenemos los contenidos de él en español. Y es por eso que lo he querido traer hoy día. Los invito además a ver los programas anteriores que hemos hecho con él, que están aquí en el canal, en la lista de reproducción de cambio climático. Van a poder encontrar todo el material que hemos hecho con él. Y Douglas nos viene a contar un poco hoy día de lo que fue la International Conference in Climate Change, que fue en Washington, D.C. el día 25 de julio. Así que vienes llegando, aquí estuvimos cerca, Douglas, vienes llegando de Washington, D.C. Quiero que nos cuentes de qué se trata esta Conferencia Internacional del Cambio Climático que se hace aquí en Estados Unidos y cómo te fue en esa conferencia, donde además tengo que decir, Douglas se codea con los científicos más importantes. Pero él es muy modesto, así que cuéntanos un poco, Douglas, cómo te fue en esta conferencia y de qué se trató. Bueno, gracias, Carlos. Mira, la conferencia en esta oportunidad fue nuevamente dirigida, al igual que el año 2017, a los ministros y asesores del presidente Trump. Y por eso el tamaño fue más o menos chico. Y en esta oportunidad fue, te diría yo, para reafirmar lo que viene haciendo el presidente desde que asumió el poder en el 2017, que el fondo es la línea correcta, cómo deben hacerse las cosas, y no tirar por la borda la economía del gigante norteamericano por nada, basado en una falsedad absoluta que es la teoría de Naciones Unidas del cambio climático. Te diría que en resumen es eso, reafirmar lo que ya había hecho este instituto, que es el Instituto Heartland, norteamericano, que lo organizó el año 2017 con el fin de convencer al presidente de salirse del Acuerdo de París, cosa que logró poco después de terminar la conferencia en marzo del año 2017. Esto fue para reafirmar el camino que Estados Unidos está siguiendo. Está siguiendo. Perfecto. Y tuve el honor de asistir allá. Bueno, y además los invito a los amigos a ver un video a los que hablan inglés. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de poder hacer la traducción de ese video. Pero tú además diste un discurso ahí muy interesante. Cuéntanos un poco, a grosso modo, de qué fue ese discurso. Sí, bueno, en esta oportunidad fui invitado. La primera vez yo fui como attendee, como participante. ¿No? En esta oportunidad me invitaron a participar y además a hacer un discurso frente al gobierno norteamericano y a todos estos grupos de científicos que son los más importantes del mundo, en ciencia, en medio ambiente y en economía también. Danos algunos nombres, por ejemplo, ¿quién estuvo ahí? Algunos nombres, a grosso modo, para que la gente entienda el calibre de la gente que estuviste economía, ahí. no te puedo nombrar Benjamin Seeker, de ciencias, bueno, el gran Lord Christopher Monckton, británico, para mí el gigante Roy Spencer, ex científico de NASA, Anthony Watts, iba a recibir un premio, pero no pudo asistir el canadiense Timothy Ball, que también fue asesor del presidente Trump en la etapa de ¿cómo llaman ustedes allá? Transición, cuando estaba recién en su... Sí. Y acaba de ganar ayer el juicio contra Michael Mann, el autor y el creador del gráfico más corrupto jamás visto en la historia sobre reconstrucción de temperatura global de los últimos 1000 años. Lo ganó en Canadá y Michael Mann va a tener que pagar todas las costas del juicio. Eso es un tema que tú explicaste en uno de los programas anteriores que nosotros hicimos, que me parece muy interesante que le expliques brevemente a la gente. El gráfico es un fraude desde el punto de vista científico. ¿Qué es lo que muestra este gráfico y que se hizo, lo desarrolló el año 98 y constituyó el único gráfico en colores del informe 3 de Naciones Unidas, el AR3, Assessment Report 3, del año 2001, el que muestra una temperatura plana desde hace 1000 años atrás hasta la fecha, hasta el año 2000, con una leve tendencia a la baja y se pega un disparo desde hacia arriba, desde mediados del siglo pasado, desde 1950-60 más o menos. Entonces, a ese gráfico por su forma le llamaron el hockey stick,
Ujú. Rápidamente los científicos se dieron cuenta que no había ningún fundamento, incluso contradecía lo que la propia Naciones Unidas había dicho en su informe 1, en que lo que hizo Michael Mann fue eliminar el enorme calentamiento global de la Edad Media, entre los años 950 y 1350 más o menos, que se le llamó el óptimo climático, y eliminó la mini era de hielo, el Little Ice Age, que duró 500 años, entre 1350 y 1850. Lo eliminó y puso una recta con tendencia hacia la baja y un disparo para arriba, justo cuando el planeta empieza a exhibir un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera. Bueno, eso fue un fraude. El gobierno de Estados Unidos, el Parlamento norteamericano mandó a hacer una reconstitución de la temperatura, esta vez los últimos 2000 años, o sea, desde la época de Jesucristo hasta hoy día, y ahí muestra claramente los calentamientos globales de la época de los romanos, un enfriamiento global, un aumento de la temperatura de la Edad Media, la mini era de hielo y el calentamiento global de hoy día, que es inferior a los dos anteriores. Y a su vez a la época de los egipcios, el final de la época minoica o el fin de la era de bronce, y después dos tremendos calentamientos en pleno Holoceno, después del término de la era glacial. Si hoy día, para resumirte un poco este tema, y no me quiero extender más porque creo que ya lo he explicado, Sí. hoy día estamos, el 5% del tiempo, en los últimos 10.000 años, la Tierra ha estado más fría que hoy día. Y el 95% del tiempo, en la era que se llama el Holoceno, o este periodo interglacial, 10.000 años, la Tierra ha estado mucho más caliente que hoy día. O sea, en la perspectiva de 10.000 años, hoy día nos estamos muriendo de frío en comparación. Eso es. Ahora, el juicio de Michael Mann fue por una broma que hizo Tim Ball, que refiriéndose al fraude de Michael Mann, que dijo, porque Michael Mann es profesor de la Universidad de Pennsylvania, que allá se le dice el State Penn, no, Penn State. Penn State, claro. Penn State University. Entonces, ¿cómo se llama? Tim Ball dijo por broma, dijo, Michael Mann, en vez de estar enseñando en Penn State, debiera estar en el State Penn. En la penitenciaría. Sí, en la penitenciaría, claro. Es un juego de palabras en inglés. Sí. Entonces Michael Mann se fue y le siguió un juicio. Y este juicio, Tim Ball lo cogió, esto fue hace como 3 años atrás, y ayer recién ganó el juicio. Porque ¿qué es lo que hizo el juez? Dijo, porque Tim Ball dijo, yo expliqué esto, dije esta broma, porque este hombre realmente cometió un fraude. Y si no, señor juez, que este señor muestre las bases de datos. El juez le ordenó a Michael Mann mostrar los datos, los raw data que se llaman en inglés, o los datos originales de su estudio, a lo cual Michael Mann se opuso. Entonces eso para el juez fue desacato a la ley, y ahí empezó a perder el juicio, a perder fuerza porque en el fondo Tim Ball tenía razón, debería estar preso ese hombre. Y ganó el juicio, un gran triunfo para la posición de la ciencia y la verdad sobre el cambio climático. ¿Qué otras cosas se vieron aquí en general? ¿Cuál es la postura, en el fondo, de los científicos a nivel global con el cambio climático? Me refiero a los científicos con los que te juntaste tú en esta conferencia. Se ha hablado mucho de que esto es un fraude, se ha probado empíricamente. ¿Cuál es la posición de ellos respecto a todo esto y qué nuevas cosas han aflorado o qué pudiste ver que esté aflorando también en este tipo de conferencia? Ya, mira, principalmente los científicos han aportado, desde los últimos 2 años, han aportado más antecedentes que confirman una y otra vez, desde la evidencia empírica, los datos satelitales, de estaciones terrestres, de todo tipo de cosas, de los hielos, el aumento de los niveles oceánicos, de la temperatura global, han reafirmado. Nuevas técnicas de mediciones han salido. Por eso recomiendo, por ejemplo, los que estén interesados en la parte científica de cómo se mide la temperatura global, que vean el panel 1 del doctor Roy Spencer. Es muy claro, muy simple entender. Él administra la base de datos más confiable del planeta en la medición de la temperatura global. Él dice, por ejemplo, cosas como esta. ¿Cuál es uno de los grandes errores de la medición pasada de las temperaturas globales de la Tierra? Que se mide a nivel superficial. Y no hay nada más distorsionante que medir una temperatura a nivel de la Tierra, ¿ya? Para tratar de establecer una temperatura de promedio del planeta. ¿Por qué? Porque hay un montón de
errores sistemáticos que se producen. Por ejemplo, la radiación y el aumento de la temperatura producida por el pavimento en las ciudades. Claro. Entonces, tú tienes las ciudades, por ejemplo, que tienen 2 grados más de temperatura a cualquier hora del día que en esa misma latitud y longitud en una área urbana, suburbana o rural. Tienes otro error sistemático que son, si en la misma latitud me pongo debajo de un árbol o estoy a pleno sol, etcétera, etcétera. Entonces, sí, las mediciones satelitales miden la temperatura sobre todo este movimiento térmico que se produce a nivel superficial y se mide a 5.000 metros de altura. ¿Ya? Ahí no están esas influencias de la pegado a nivel de la Tierra. Y ahí tú puedes medir, porque no, lo que nos interesa no es la temperatura absoluta, es decir, la Tierra hoy día tiene 15 grados de temperatura, no, lo que interesa es saber si la temperatura está subiendo o está bajando. Uh-huh. Entonces, ¿dónde puedo medir eso yo para tener un dato que sea confiable? A 5.000 metros de altura. Si no importa que a 5.000 metros de altura la temperatura promedio es, creo que 18 grados bajo cero. No, lo que importa es que si de 18 grados bajo cero está subiendo o está bajando. Y eso es lo que miden los satélites son de la NASA, pero él administra esta base de datos. Uh-huh. Es muy explicativo, muy simple, ¿entendés? No entra en matemática, ni física, ni nada de eso. Recomiendo que lo vean. Entonces, sí, lo que hicieron los científicos es reafirmar que efectivamente con nuevas tecnologías, con nuevos datos, con nuevas fuentes y tantas cosas, se reafirma que efectivamente es así. Ahora, a eso hay que agregarle la última demostración, esta vez matemática y física, de que la teoría de Naciones Unidas, que se podría plasmar en lo que ellos llaman la ecuación fundamental de sensibilidad climática, que es el input principal de su modelo de predicción de temperaturas futuras, que basan solamente a CO2 como el gran, digamos, causante o el autor del aumento de la temperatura, y dejan todas las otras, lo que se llama en física, forzantes radiativas o causantes de, las deja fuera, como por ejemplo el Sol o las oscilaciones térmicas de los océanos. Él demuestra matemática y físicamente un error fundamental de la climatología de los 40 años. También está, vean, Lord Christopher Monckton, Keynotes ICCC13, lo van a encontrar inmediatamente. Ahora, esa es una patita. Todo eso se confirma y se reconfirma más esta nueva teoría que ya está en la etapa de peer reviewing papers. Y la otra son los análisis económicos, que al final es lo que importa. Y eso nuevamente se confirma, Carlos, en que aunque fuera cierta la teoría de Naciones Unidas sobre cambio climático, en cualquier caso lo que debiera hacer cualquier país es adaptarse y no gastar ni un solo centavo rojo en medidas de mitigación y adaptación, traducidas en regulaciones e impuestos que arruinan la economía. Porque si fuera cierto, lo mejor es tener una economía robusta para... Hablemos un poco de las medidas de mitigación. ¿Por qué se justifican, según tú, brevemente explícanos estas, por qué según las Naciones Unidas se justifica en realidad aplicar estas medidas, las famosas medidas de mitigación? ¿Y qué es lo que crees que involucra eso para la gente? Porque va a tener muchos costos, no solamente en el aumento de usted, señora o señor, en la casa, en la cuenta de la luz, sino que ya incluso están hablando de prohibir carne, lo que nosotros dijimos hace algún tiempo y la gente se reía, pero nuevamente nos damos cuenta de hasta dónde son capaces de llegar. Bueno, las medidas de mitigación y justificación no se justifican bajo ningún punto de vista, en ninguna parte del mundo. Y Estados Unidos se dio cuenta de eso el año 2017. Brasil también. Chile va en sentido contrario. Francia, Alemania e Inglaterra van en sentido contrario. Australia está ahí, ya está volviendo a poco. Nueva Zelanda también, con el asunto de las carnes. Alemania está a punto de implementar un impuesto a las carnes del 19%. Chile, en cualquier momento. En cualquier momento vamos a empezar a hablar del aumento de la... Aquí se está hablando, pero claro, todavía el gobierno no usa un impuesto a las carnes. Ahora, no se justifican. Y la teoría de Naciones Unidas con respecto a estas medidas de mitigación que salió el año 2013 y 2014 con su informe quinto es que los gobiernos aportan al Green Climate Fund de Naciones Unidas, ya de su PGB, ¿no es cierto? Y el gobierno, para hacer eso, tiene que subir los impuestos de todo tipo, los impuestos fijos a los combustibles, los impuestos cap and trade, los impuestos verdes de todo tipo y los impuestos a las emisiones de carbono, que castiga principalmente a la industria pesada de cualquier país.
siderurgia, la metalmecánica, cemento, etc. Ahora, teóricamente esa plata, 50% se da a medidas de mitigación y 50% se da a medidas de adaptación. Mitigación es reducir las emisiones de CO2 en el mundo, liderado por Naciones Unidas. Y la guerra a la vida, la guerra al CO2. La de adaptación es ayudar a la gente que se adapte porque el día de mañana le puede llegar una inundación o porque le puede llegar un tsunami o cualquier cosa, o una sequía, ¿ya? Sí. Ayudarlo a eso. Ahora, resulta que hoy día se descubrió que Naciones Unidas está destinando el 95% de la poca plata que le está llegando, porque dicho sea de paso, el 92% de los países no han pagado sus obligaciones financieras que exige el Acuerdo de París. Esto es datos al octubre del año pasado, 2018. Entonces están en la bancarrota. Bueno, entonces no están destinando todas las medidas de mitigación, o sea que los países reduzcan, pero no están poniendo los molinos de viento y los paneles solares, por ejemplo, en África, donde prometieron hacerlo, o en India. No, señor. ¿Se fijan? Donde realmente hacen falta, claro. ¿En qué se va a traducir? Hacen falta. No hace falta. Ojalá Dios quiera que nunca se coloque un molino de viento, un panel solar en África y permita que ese tremendo continente pueda usar su tremenda reserva de gas, petróleo y carbón que tienen para producir energía eléctrica y sacar a esa población de la pobreza. Sí, claro. Es un punto importante. ¿En qué se va a traducir prácticamente para la señora, el señor que nos ve en la casa, estas medidas de mitigación? Yo te digo para aterrizarlo a cosas concretas, porque esto le va a afectar a la gente en la casa, en su bolsillo, porque al final todo esto se traduce en impuestos, en más impuestos, y en las Naciones Unidas, lo que yo siempre he dicho, nunca ha generado un peso. Nunca ha generado un peso. Entonces es una institución parasitaria que vampiriza a los demás países y ahora obviamente nos van a... ¿Qué le va a afectar la subida de impuestos a la gente que nos ve en la casa? Esto, Carlos, que te voy a decir yo, voy a dirigirme a tu porcentaje de auditores que son socialistas, marxistas, totalitarios, comunistas, alarmistas, extremistas, a ellos. Porque el otro bando lo va a tener muy claro y esto le va a caer como anillo al dedo. A ellos les digo, señor, mire, cuando usted aumenta el impuesto a la energía, en cualquiera de sus formas, verde, al carbono, fijo a los combustibles, lo primero que hace ese país es que al subir el impuesto a la energía, las empresas que dependen de la energía pierden competitividad, así como la cuenta de la luz se le va a las nubes poco a poco. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Las empresas no son talibanes que les gusta morir. No, a las empresas les gusta subsistir. Entonces, cuando llega un punto, como está pasando en Chile, por ejemplo, con la compañía Acero Pacífico, Guerdao o ASA, que son las grandes acerías que hay acá en Chile, llega un punto, no sé si lo están haciendo ellos o no, pero estoy seguro que sí, porque el año 2017 tuvieron una tremenda crisis por la importación de acero chino. Llega un punto que dice, señores, o nos morimos o nos vamos. Bueno, entonces cierran la planta aquí, dejan decenas de miles de cesantes sin posibilidad de emplearse en otra usina, porque no hay otra, ¿no es cierto? Y quedan en la calle. El mismo fenómeno que la migración masiva. Y se instalan en China. Para allá se van todos. Lo mismo que pasó con Estados Unidos, con 60.000 industrias dejando la secuela de entre 21 y 23 millones de cesantes, bajo los gobiernos de Obama solamente, por estas medidas de mitigación y adaptación. Y desde China importan el acero para acá. Más barato, ganan más plata, le entregan todo el know-how a los chinos y el 50% de la propiedad. ¿Ya? Y aquí dejan la secuela. Entonces, Estados Unidos, que es lo mismo que pasa en Chile y en todas partes, en vez de producir su propio acero, se lo están comprando a China. Se lo estaban comprando a China a precio más barato. Y aquí quebraron todas las empresas o las cerraron. Eso es lo que pasa. Vamos creando cesantía. ¿Y usted qué va a hacer como cesante? Además, con un costo de la energía tremendo. Y por ende, si usted sube el costo de la energía, señor socialista, le sube todo el resto del costo de la vida. Le disminuye su capacidad, su excedente como consumidor. Aumenta la brecha rico y pobre. O sea, todos los males que usted quiere a través del socialismo eliminar se ven incrementados. ¿Y para qué? Para que al final el impacto en prevenir el aumento de la temperatura, por un lado, o prevenir el cambio climático, que se le llama ahora, o para evitar que siga subiendo las emisiones de CO2, sea nulo.
porque el impacto ha sido nulo en estos 30 años, absolutamente nulo, no han sacado nada. Lo único que han hecho es empobrecer las economías de Occidente, porque en Medio Oriente y en Oriente esta filosofía de esta ideología socialista de Naciones Unidas no se mete. Han desmantelado las economías de Occidente, porque sí, y el planeta sigue y el clima sigue su curso natural en forma, sin importarle lo que los políticos aquí abajo hacemos. Eso es, nada más. Todo Bueno, con... sí. Mucha gente no se da cuenta que esto en el fondo lo que va a traer es el socialismo y de manos de ese socialismo globalizado esta vez, de lo que se llama este nuevo gobierno mundial, que finalmente están justamente haciendo. Yo sé que tú sabes de eso y yo creo que concuerdas plenamente con eso, porque la gente es bueno que tenga la alerta y se dé cuenta lo que hay detrás de todo esto. Este es como tú dijiste fuera de cámara, recién estábamos hablando, quiero rescatar esa frase, tú dijiste, este es el caballito de batalla del socialismo, para meterse en los distintos países y amalgamar a todas las naciones con este alarmismo del cambio climático y además para sacarles plata con todo esto. Reducir la población, etcétera. Es mucho más complejo el tema de lo que parece por encima. ¿Qué opinas tú de eso, del tema socialista que hay detrás? Sí, reducir la población, tú lo dijiste también está dentro de sus planes, hasta 4/5 de la población, eso hay que matar, dejar que Sí, mueran. Lo sí. dicen ellos mismos, si ya no tienen vergüenza. No, sí lo Como se dicen dice ellos en mismos. Chile, se les soltaron las trenzas. Mm. Ya no tienen vergüenza en decirlo. Está el perdón, no Wikileaks, iba a decir yo, el Climate Gate del año 2019, que hizo Sí. fracasar la cumbre de Copenhague. Uh-huh. Ese mismo año. Bueno, el asunto es que lo dicen ellos mismos y yo lo llamo, no el caballito, el caballo de Troya del socialismo. Uh-huh. Eso Uh-huh. agarraron en el clima y en este fraude que inicialmente tuvo mucho éxito porque es muy fácil caer en la trampa de la teoría de ellos y lo usaron como el caballo de Troya para inculcar y establecer el socialismo en las economías más ricas del mundo, que son las occidentales, Oceanía, Europa, Norteamérica. Y lo han logrado, fíjate, hasta ahora. Uh-huh. ¿Ya? Eso es, y lo dicen ellos mismos a través de la filtración de los documentos y correos electrónicos que suman como 8.000 en el Climate Gate, más las declaraciones de ellos mismos. Claro. Y en los documentos oficiales de Naciones Unidas, por ejemplo, el informe cuarto de Naciones Unidas, hablan de gobierno global página por medio. Sí, claro. No puedo Sí. recomendar a nadie que se tome la molestia de leer 1.600 No, páginas, claro. pero es público, está escrito en todos los idiomas, es cosa de googlear y lo encuentran inmediatamente. Y el otro está en el anexo final borrador del Tratado Copenhague, anexo 1, párrafos 36 y 38. Ahí lo dicen textualmente, gobierno global y la repartición igualitaria de la riqueza a nivel global. ¿Qué es lo que es eso? Comunismo. Socialismo, en realidad. Ese es el Socialismo. fin último. Entonces usan Claro. el clima para producir los sentimientos de terror y de culpa. Y así se meten en los colegios con su adoctrinamiento político o brainwashing. Uh-huh. Y tenemos a la Greta Thunberg manipulada por la pobrecita enferma de Asperger y padece de TOC también, trastorno obsesivo compulsivo. Y así, y son las grandes estrellas del mundo hoy día, que dicho sea de paso viene a Chile. Sí, viene a Chile. Es una pena lo que han hecho con esa niña. Es muy, muy lamentable. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Cómo nos podemos oponer realmente a esto? ¿Cómo despertamos la conciencia ciudadana, Douglas? Porque la verdad es que ellos avanzan rápidamente y ya se sacaron la careta. Ya lo están admitiendo abiertamente cuál es su agenda. Porque antes esto estaba medio oculto. Hoy día ya no importa si tú los desafías en los números, en las cifras, les pruebas que esto es un fraude, porque con esa gente ya no puedes razonar. Ellos no lo van a aceptar. ¿Qué es lo que puede hacer la gente? ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas? ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano común un poco para poder tener nuestras propias medidas de mitigación contra esta agenda? Mira, estamos muy, muy aislados, estamos muy abandonados como sociedad. Solamente a los gobiernos les interesa nuestra billetera, nada más.
no les interesa nuestra vida, porque esto está matando entre 20 y 30 millones de seres humanos, estas medidas de mitigación y adaptación, 20 y 30 millones de seres humanos al año. Eso a nadie le importa. No. Lo único que importa es los países ricos sacarle su plata y los países como nosotros emergentes también. Estamos y matarnos cualquier posibilidad de desarrollo, que ese otro tipo. En muchos países en América Latina que teníamos la oportunidad, yo lo he dicho 1000 veces, de desarrollarnos, hoy día estamos viendo completamente coartadas nuestras posibilidades de desarrollo. O sea, olvídense del desarrollo con este tipo de política. Y esta es la causa número 1 para impedir el desarrollo. Es decir, no solamente impedirlo, sino que producir una regresión o recesión económica de características enormes, ya muy importante. Ahora, es el motivo número 1. El segundo diría yo que son estos tratados comerciales tipo TPP-11 que se está impulsando ahora. Mercosur y todas estas basuras burocráticas que atentan contra principalmente tu soberanía y tu economía. Bueno, estamos solos como ciudadanos hoy día. Espero que no dure mucho porque va a llegar un momento en que se van a producir revueltas como por ejemplo lo que se intentó hacer el domingo pasado con una marcha anti-inmigración, que el gobierno la cortó. Sí, que no fue en realidad marcha anti-inmigración, hagamos la aclaración, eso fue lo que publicaron en la prensa. La gente que organizó la marcha obviamente no tenía mucha experiencia comunicacional, fue algo que surgió y fue una marcha en realidad contra las políticas inmigratorias del gobierno y contra la ley. Puntualmente la nueva ley de inmigración, pero obviamente tú sabes que la prensa lo tergiversa. Sí, pero se pidió el permiso correspondiente a la superintendencia y se lo negaron. Sí. Igual salieron a la calle en forma ilegal y ahí se produjo una revuelta con los comunistas que salieron con piedra y bombas molotov y fue muy violenta. Yo conozco gente que estuvo ahí. Bueno, el asunto es que esto es muy parecido. Va a llegar el momento en que cuando estemos con la soga al cuello, a producir en muchas partes del mundo lo que ya está pasando desde noviembre del año pasado en Francia con los chalecos amarillos. Cuando la gente le dice, señor gobierno, nosotros sabemos que esto es un fraude, córtela. Eso podría, y es la única forma. ¿Por qué? Porque tenemos a los gobiernos en contra, inclusive gobiernos de derecha o que se dicen ser de derecha, como por ejemplo May y Macron, o Piñera. Piñera salió presidente por los votos de la derecha. Sí, no para llevar a cabo la agenda bolivariana en Chile, que es lo que está haciendo. El bolivariano le puse yo ya a Piñera, porque es impresionante lo que está haciendo. Sí, pues. Y lo otro que tenemos en contra son los medios. Entonces la voz tuya, la voz mía, no la va a ver nunca en el canal 13 o en el canal nacional. Te fijas, solamente podemos hablar en este momento acá. En mi caso he logrado salir a algunos medios de mucho prestigio en radio, pero jamás en la televisión abierta. Pero tiene que llegar un momento, porque el desastre económico ya se está viendo. Aquí hoy día Chile es el 5º país más caro en energía eléctrica industrial dentro de los países de la OCDE, que son prácticamente todos países desarrollados. Y antes del final de año vamos a quedar en el lugar 3º. Qué gran logro, ¿no? Nosotros que somos pobres, emergentes. Sí. Bueno, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que hay aquí en el fondo, en el sentido, y con esto quiero ser bien claro, a mí me da mucha molestia en el caso, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a nuestro país, ya que mi amigo aquí también es chileno. No hemos dormido en los laureles durante no sé cuántos años, hemos permitido que nos bombardeen con propaganda, no hemos alzado la voz cuando hay que alzarla, hemos permitido que nos pisoteen, no hemos defendido a la gente que nos sacó del comunismo. Nosotros deberíamos haber puesto un pare, una muralla, y haber dicho a nuestros militares no los tocan, y haber sido mucho más firmes en haber apoyado también a nuestras Fuerzas Armadas y también haber condenado los abusos que se cometieron fuera del tema de la guerra subversiva, porque había una guerra no convencional. Y la gente, yo creo que ya se está dando cuenta un poco de eso, pero hemos sido bastante irresponsables como país y hemos permitido finalmente todo esto. Hoy día, Douglas, la gente lamentablemente se está despertando en esta pesadilla de a poco. Algunos están abriendo los ojos y están diciendo, oh, ya estamos jodidos. Más encima, recién vienen despertando y ya están diciendo que están jodidos. Entonces, no, y a mí me da mucha rabia personalmente, porque digo, ni siquiera han peleado una batalla, no han hecho nada, lo único que han hecho es despertar y ya más encima despiertan diciendo que estamos jodidos. Entonces, ese lo encuentro bastante, ni siquiera han peleado una batalla y ya se sienten completamente desmoralizados. Entonces, también tenemos esa mentalidad, viste, de víctima. ¿Y por qué digo esto? Porque Chile
es un país que ha estado en la mira de estos poderes socialistas desde siempre. Chile les ganó, Chile no permitió eso, y nosotros como chilenos jamás valoramos el triunfo que tuvimos frente al socialismo en el mundo. Yo eso lo viví en Europa, lo viví afuera, vi lo que significó el triunfo de que Chile no entra, cuando perdieron los socialistas en Chile, que no pudieron hacer su modelo, y eso fue porque se nos paró la pluma. Y eso por eso a Chile están haciendo ahora todo esto y están diciendo, es que vamos a experimentar con Chile. Ya lo están diciendo abiertamente. Las Naciones Unidas ha hecho un golpe blanco en Chile, un golpe de Estado blanco. Y están supervisando absolutamente cualquier actividad, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Y no nos olvidemos, con esto termino, pero no nos olvidemos, estos son los mismos científicos del cambio climático, los mismos que nos dijeron el tema de la ideología de género, que había que rebanar, si tú te ves diferente en un espejo, tienes que rebanarte tus genitales. Entonces, es la misma gente, la misma gente. Sí, el mismo tipo de gente, sí, en muchos casos es la misma gente. Mira, tú estableciste un paralelismo o una analogía perfecta entre lo que es el cambio climático y su fraude y la mentira que hay detrás para desestabilizar la economía de Occidente y llevarnos derechamente a la pobreza total con el gobierno militar y la propaganda anti-Pinochet que se ha hecho ya por más de 30 años. Una analogía perfecta, un paralelismo exacto. Ahora, con respecto a la realidad chilena, yo en mi discurso, no sé si dije que en esta oportunidad me invitaron a hacer un discurso sobre las políticas energéticas en Chile relacionadas al cambio climático y también con mirar a la COP25 que se va a hacer en diciembre acá. Hay una parte que yo encuentro que podría ser interesante para cualquier lector porque pongo a Chile como el mejor ejemplo del mundo, de los países emergentes, de cómo hay que hacer las cosas para lograr lo siguiente: que el fantasma de un calentamiento global y una economía desaparezca. ¿Ya? Y pongo a Chile como el mejor ejemplo, y esto de mejor ejemplo fue reconocido por Al Gore y las Naciones Unidas cuando en diciembre del 2017 le regalaron el premio Campeones de la Tierra a Bachelet. Por sus enormes logros en materia de políticas climáticas, y realmente somos el país más importante del mundo para Naciones Unidas y para Al Gore en nos hemos transformado en su puppet, en su marioneta, diligente y obediente en acción climática, como ningún otro país emergente en el mundo lo ha hecho. Y lo pongo como ejemplo, y el desastre que está logrando el gobierno de Bachelet y este gobierno con su medida. Véanlo, se llama, pueden poner ICCC 13, panel 4, Douglas Polo, como me ven en Google, perdón, en YouTube. Vamos a dejar el link acá abajo, no te preocupes, vamos a dejar el link acá abajo. Porque es el mejor ejemplo para que no sigan nuestro ejemplo los demás países, emergentes me refiero. ¿Ya? Brasil parece que está haciendo lo opuesto, pero países como Perú, como Colombia, México, que nos vean y no tomen como ejemplo a Chile, que hagan todo lo contrario, que miren a Estados Unidos lo que está haciendo. ¿Ya? Claro. Bueno, entonces, y eso que dices tú, perdona, pero eso que dices tú es muy importante. Imagínate lo que está pasando con Bolsonaro ahora, para mencionarlo brevemente, el tema de los incendios, lo estábamos conversando recién, yo creo que es un tema que hay que mencionar. A Bolsonaro se lo está demonizando, se lo está poniendo como prácticamente el autor de estos incendios, cuando hay testimonios de personas que viven en el Amazonas, de gente de pueblos indígenas que decían que los incendios eran completamente hechos a propósito, ¿ya? Y ahora están tratando de armar todo este show demonizando a Bolsonaro con este tema. ¿Por qué? Porque Bolsonaro empezó a hacer lo mismo que Hungría, empezó a quitarle los fondos a las ONG. Ya le quitaron un 40% de los fondos a las ONG y no pasan ni una semana y ya tenemos todo este show de estos incendios forestales. Recordemos, el PT dijo cuando ganó Bolsonaro... Ya, sí. Perdona, que no te entendí, el PT. El PT, sí, el Partido de los Trabajadores, dijo que iba a quemar Brasil. Ellos lo dijeron. Ahí está, sí. Mira, bueno, yo te mandé el link para que me llegó hoy día de esta página que es fantástica, What's Up With That, que es la mejor página. Dice ahí, muestra la estadística de los incendios del Amazonas desde el año 2003 y lo que está ocurriendo en Brasil.
junto con esta teórica intervención de la ONG que lo estarían incendiando, según denunció Bolsonaro, aún así, los incendios de este año, hacia el 22 de agosto de este año, están en la media comparado con los peores y los menos intensos desde el año 2003. O sea, nada novedoso está pasando en la Amazonia. Como dice CNN, que se está incendiando el pulmón, no sé quién lo dice, pero el pulmón de oxígeno del mundo y bla, 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 y que, bueno, ellos usan la alarma, ¿no es cierto?, y el terror para apoyar más su teoría de cambio climático. Pero Sí, nada inusual está pasando en el Amazonas desde el año 2003, este año, a pesar de este tremendo incendio. sí, Véanlo, tú tienes el link, lo puedes dar a conocer y hacer circular. claro. Bueno, Esos son ¿Mm? mediciones satelitales, ¿eh? No son estudios Sí, tú me de, mandaste recién esa información, la vamos a poner acá porque yo no la había visto, me parece de la NASA. muy interesante, claro. Lo que sí, que lo que es real, hay gente sufriendo, ahí obviamente hay una cantidad de fuego impresionante, pero es curioso que la mayoría del fuego está por el lado, gran parte al menos del fuego por el lado boliviano, sin embargo nadie le está hablando al Sí, presidente Evo Morales, sí, hay pero una no, es parte que... Bolsonaro, claro, pero ya hemos visto esta tendencia a politizar absolutamente todo. Claro. Y Claro. para eso tiene el apoyo de los medios. No, los medios impresionantes. Tenías 3 páginas demonizando a Bolsonaro si tú buscas incendio en Brasil en este momento. Mira, Impresionante. O sea, eso habla que ya hay que empezar a claro. justamente a cuestionarse qué es lo que hay detrás, porque es demasiado evidente la manipulación de los medios. Douglas, yo te quiero agradecer haber estado acá, como siempre. Vamos a hacer algunos programas más en profundidad. Te quiero dejar invitado para que hagamos algunos programas para estudiar un poco más este fenómeno, como lo hemos hecho antes, poner las diapositivas, etcétera, que es muy interesante, a la gente le ha gustado mucho. Y quiero que le des un mensaje final, si te gustaría, a nuestra audiencia que nos ve de Estados Unidos y todo América. Bueno, déjame separar si está Estados Unidos incluido acá. Escucha que me gustaría hablar en inglés entonces. Pero bueno, antes que nada, Estados Unidos, felicitarlo por tener al gran presidente que tienen y las medidas con respecto al cambio climático que ha tomado desde principio y ha cumplido 100% con lo que prometió en campaña. Antes que nada, salirse el fraude del Acuerdo de París. Y vean ustedes cómo está floreciendo, skyrocketing, le dicen allá, ¿no? Sí. La economía de Estados Unidos, el empleo, el aumento de los salarios. Es decir, todo está floreciendo en Estados Unidos. Si Estados Unidos va hacia el norte y hacia arriba, Chile va hacia abajo y hacia el sur. O sea, más opuestos no podemos ser. Mi mensaje a los países que están tomando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los países emergentes, es decir, ahí está Sudamérica, ¿no es cierto? No teman, no existe tal cosa, ninguna alarma, ninguna crisis, como le pusieron ahora, climática, ninguna emergencia climática. El clima está comportándose de la manera más normal como jamás se ha comportado en términos de huracanes, sequías, que nosotros estamos viendo una muy intensa este año, inundaciones, los niveles de hielo, la cobertura de nieve, los hielos continentales, los hielos oceánicos, el aumento de los niveles del mar, la temperatura global, no hay nada inusual. Y la influencia humana, si es que existe, es totalmente despreciable, porque el CO2 como gas de efecto invernadero, que sí lo es, jamás ha sido ni puede serlo el conductor de la temperatura de la baja troposfera. Nunca lo ha sido. Y con esto termino porque les voy a poner un ejemplo de sentido común. En las últimas 8 glaciaciones, cuando empezó el enfriamiento global y entramos en 100.000 años de era glacial, el CO2 estaba en su nivel máximo. Estoy hablando de 8 glaciaciones, no de la última. ¿Ya? Ha estado en su nivel máximo. Al revés, cuando empezó el calentamiento global, en las últimas deglaciaciones, el nivel del CO2 ha estado en su nivel mínimo, a nivel de anorexia, en el fondo, cuando no pueden existir la vegetación en el planeta Tierra. Díganme ustedes con esos ejemplos, ¿qué influencia tiene CO2 en poder influir en la temperatura de la Tierra, que es teóricamente, según Naciones Unidas, la que produce los cambios climáticos? Ninguna. Así que no teman, dejen de escuchar los cantos de sirena alarmistas de las ONG de izquierda, de los Greenpeace, Naciones Unidas y de los Al Gore, y sobre todo de los gobiernos comprometidos con este terrorismo climático
que no tiene otro nombre y que es un fraude. Y voy a repetir las palabras del gran científico norteamericano de NASA, que impulsor del proyecto Shuttle, John L. Casey. Véanlo, su libro The Cold Sun, El Sol Frío, dice: el calentamiento global es el fraude más grande jamás perpetrado sobre la humanidad en toda su historia. Bueno, muchas gracias, Douglas, por haber estado aquí y decirle a la gente también que no confunda el tema, porque hay la ignorancia aquí es tan grande y confunden el tema de cuando uno habla, por ejemplo, de que el cambio climático es un fraude, inmediatamente salen los defensores y dicen, pero entonces ustedes apoyan que no se intervengan a las fábricas o no haya leyes fuertes para regular la contaminación ambiental. Imagínate, Douglas, en la confusión que tiene la gente cuando te salen con el tema. Son dos cosas completamente separadas. Aquí nadie está diciendo que no haya que parar la emisión de basura, que no haya que multar a la gente que tira basura y que las empresas sucias sean fiscalizadas y sus procesos sean más limpios. Eso es absolutamente, eso es una falacia lo que están diciendo. Evidentemente, claro, totalmente distinto. Uno evidentemente... Se te acabó el tiempo, ¿no? Pero puedo decir una sola cosa. Sí, por favor. Sí, una cosa es la contaminación, una cosa es la contaminación que principalmente proviene de la combustión incompleta de industrias, automóviles, camiones, barcos, trenes, qué sé yo. ¿Ok? Esa es una cosa, eso es contaminación, asociado a principalmente el monóxido de carbono, los óxidos nitrosos, los NOx, que se llama, y un montón de otros gases contaminantes, el plomo, qué sé yo. Esa es una cosa. El CO2 es un gas, primero que nada, incoloro, inodoro, transparente e inocuo para la vida animal. Sin embargo, es el alimento de las plantas y es vital para la vida vegetal y animal en el planeta Tierra. Ok, tú bajas el nivel de CO2, mueren las plantas y detrás muere el reino animal. Y hoy día, en la historia de la Tierra, estamos en el nivel más bajo que jamás haya tenido el planeta Tierra en niveles de concentración de CO2. Entonces, si el hombre está emitiendo un poquitito de CO2, está devolviendo a la atmósfera un poquitito de CO2 que nunca debería haber quedado en la Tierra, sepultado en la Tierra, estamos haciéndole un favor al planeta. Y así es como el planeta se ha enverdecido 15% entre el año 82 y el año 2014, solamente por este pequeño aumento de un 0,01% de los niveles de CO2 en la atmósfera, incluyendo la desertificación del desierto Sahara en 300.000 kilómetros cuadrados, equivalente a 3 veces nuestro pequeñito desierto de Atacama. ¿Eso es malo para los comunistas? Parece que sí. Yo lo encuentro una bendición. Y algo bueno que el hombre esté haciendo por la humanidad y por la vida silvestre y la vida vegetal. Eso es. Exactamente. Douglas, yo te quiero agradecer por haber estado en Contracultura hoy día. Espero, como te decía, tenerte de nuevo. Sigan los enlaces abajo para que puedan apoyar nuestro canal. Están desmonetizando nuestros videos, no quieren que este contenido salga a la luz. Video que subimos lo desmonetizan y esa es la única manera en que nos podemos mantener haciendo este trabajo. Así que les pido su apoyo, por favor. También compartan esta información. Es muy importante que la gente se entere de esto. Denle like si les gustó el video. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.